Buenos días, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta primera sesión de la segunda unidad de nuestra cátedra. Por favor, tomen asiento y guarden sus teléfonos, porque lo que vamos a discutir hoy es lo que diferencia a un simple camillero de un verdadero tecnólogo en emergencias médicas. Sé perfectamente lo que muchos de ustedes están pensando en este momento, lo veo en sus caras semestre tras semestre. Están pensando que se equivocaron de aula o que yo soy el obstáculo burocrático aburrido entre ustedes y la adrenalina de la ambulancia. Piensan que han venido aquí a aprender a intubar, a colocar accesos venosos centrales, a manejar el trauma en la hora dorada y a salvar vidas con sus propias manos y no a llenar tablas de Excel ni a calcular promedios. Y permítanme decirles algo con la brutal honestidad que me caracteriza. Si esa es su mentalidad hoy, son peligrosos para el sistema. En la arquitectura actual de la red pública integral de salud y la red complementaria, el profesional prehospitalario se configura como el primer eslabón de la cadena de generación de datos epidemiológicos. La bioestadística, lejos de ser una disciplina auxiliar abstracta, constituye la gramática fundamental con la que se describe la realidad sanitaria del país, permitiendo transformar el caos inherente a la escena de una emergencia en información estructurada para la toma de decisiones críticas a nivel distrital, zonal y nacional. Para entender esto, no vamos a usar ejemplos abstractos de libros extranjeros. Vamos a situarnos aquí, en nuestra realidad, en el asfalto de nuestras ciudades. Imaginen por un segundo el ecosistema prehospitalario ecuatoriano. Tenemos una articulación operativa a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que genera un volumen masivo de datos, superando los 3 millones de alertas anuales en periodos recientes. Cada una de esas alertas, que varían desde siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar hasta partos extrahospitalarios en zonas rurales o crisis hipertensivas, requieren una tabulación precisa. Durante la pandemia de COVID-19 o durante los brotes de dengue, que golpearon fuertemente en 2023 y 2024, la capacidad de los servicios de ambulancia para reportar frecuencias de dificultad respiratoria o síndrome febril fue lo que permitió a las coordinaciones zonales anticipar la saturación hospitalaria. Si ustedes no saben registrar y procesar esos datos, el sistema es ciego. El propósito fundamental de este desarrollo académico es dotarles de las competencias cognitivas y procedimentales necesarias para organizar, procesar, resumir e interpretar conjuntos de datos derivados de su práctica diaria. No busco que sean matemáticos puros, busco que trasciendan la mecanización del cálculo para fomentar un pensamiento estadístico crítico alineado con los estándares de calidad del modelo de atención integral de salud del Ecuador. Cuando ustedes lleguen a ser jefes de guardia o coordinadores de base y tengan que pedir más ambulancias o más insumos, no podrán ir donde el director del distrito a decirle, siento que hay muchos accidentes. Eso no sirve. Tienen que ir con una tabla de frecuencias que demuestre que el 40% de sus atenciones son traumas de alta energía y que sus tiempos de respuesta se están desviando peligrosamente de la norma. Ahí es donde la estadística se convierte en una herramienta de supervivencia institucional. Entremos en materia dura. El punto de partida ineludible para cualquier análisis bioestadístico es la correcta identificación de la variable. En el contexto de la emergencia médica, una variable es cualquier característica, cualidad o atributo del paciente, del evento o del servicio que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptarse en diferentes valores. El error más frecuente que veo en las tesis y en los reportes operativos en Ecuador es aplicar métodos de variables cuantitativas a variables cualitativas ordinales. Por ejemplo, promediar la escala de Glasgow. Escuchen bien, nunca, bajo ninguna circunstancia, se promedia un Glasgow. Un paciente con Glasgow 3 y otro con Glasgow 15 no hacen un promedio de Glasgow 9. Eso es matemáticamente incorrecto y clínicamente peligroso. Vamos a desglosar esto. Tenemos variables cualitativas o categóricas, que clasifican elementos basándose en atributos. Dentro de estas están las nominales. Son aquellas cuyas categorías no tienen un orden jerárquico. El ejemplo clásico en su formulario 002 es el sexo, hombre o mujer.
Otro ejemplo operativo es el tipo de incidente, clasificado por el EQ 911. Clave roja, tránsito, violencia civil. No podemos decir que tránsito es mayor o menor que violencia civil. Son simplemente distintos. A estas variables solo podemos contarles la frecuencia, es decir, cuántos casos hubo. No tienen media ni desviación estándar. Luego tenemos las variables ordinales. Aquí sí hay un orden lógico. El ejemplo crítico para ustedes es el sistema de triaje, ya sea Manchester o START. Un paciente rojo es más grave que uno amarillo, y este más que un verde. Pero, ojo, no podemos decir que la distancia de gravedad entre rojo y amarillo es la misma que entre amarillo y verde. Por eso no se pueden sumar ni promediar. Por otro lado, están las variables cuantitativas, que son el insumo principal para las tablas de datos agrupados. Las discretas surgen de contar cosas enteras. No pueden tener 1,5 ambulancias o 2,3 hijos. Ejemplo, el número de pacientes en un accidente múltiple o el número de gestaciones, partos y abortos en la historia clínica obstétrica. Y finalmente, las variables continuas, que surgen de medir y pueden tener decimales. Aquí entra la fisiología pura: presión arterial sistólica, temperatura corporal, saturación de oxígeno, glicemia capilar. Y también entran los indicadores operativos: tiempo de respuesta, tiempo de traslado, kilometraje. Estas son las únicas que permiten un cálculo preciso de media y desviación estándar, y son vitales para evaluar la calidad de su servicio. Ahora, ¿de dónde sacan ustedes estos datos? El proceso estadístico comienza mucho antes de abrir el Excel. Inicia con el llenado riguroso del instrumento de recolección. En Ecuador, el instrumento estandarizado es el formulario 002 de atención prehospitalaria. Legalmente es una historia clínica, pero estadísticamente es una fila en una base de datos. Cada sección del formulario alimenta una tabla de frecuencia distinta. Los datos de filiación construyen el perfil demográfico. Los signos vitales permiten tablas de gravedad. El diagnóstico presuntivo es texto libre que ustedes, como tecnólogos, deben traducir a un código. Si escriben dolor de barriga fuerte, eso no me sirve. Deben traducirlo a abdomen agudo o, idealmente, a un código CIME 10 preliminar como R10 para poder tabularlo. Antes de tabular, hay que hacer un triage de datos o limpieza. Deben verificar la consistencia. No quiero ver en sus informes hombres con patologías obstétricas o niños de 2 años con diagnósticos geriátricos. También deben estar atentos a los valores atípicos o outliers. Si ven una temperatura registrada de 45 grados centígrados o una presión arterial de 300/200, deben verificar si es un error de digitación o un caso extremo real, porque esos valores pueden distorsionar todo su análisis. Hablemos ahora de la construcción de tablas de frecuencia. Empecemos con datos no agrupados. Esto se usa cuando la variable tiene pocas categorías, como las causas de morbilidad. El algoritmo es sencillo. Identificamos el tamaño total de la muestra, n. Listamos las categorías de forma exhaustiva y contamos la frecuencia absoluta, phi, que es cuántas veces aparece cada categoría. Luego calculamos la frecuencia relativa, hi, que es la proporción de cada categoría respecto al total, y la frecuencia porcentual. Imaginen una muestra de 200 despachos en una base de Quito. Si tienen 85 casos de trauma, su frecuencia absoluta es 85. Eso les dice que necesitan tener stock de férulas y collarines. Si dividen 85 para 200, les da 0.425, o sea, el 42.5%. Eso es la probabilidad. Hay casi un 43% de probabilidad de que su próxima llamada sea un trauma. Y si suman las frecuencias acumuladas de trauma respiratorio y digestivo y les da el 85%, ya saben que su plan de capacitación debe enfocarse en esos 3 ejes. Pero la cosa se complica cuando tenemos variables continuas, como la edad o los tiempos de respuesta. No podemos hacer una lista de cada edad individual. Tenemos que agrupar la información en intervalos de clase. Aquí aplicamos la regla de Sturges, que es el método estándar para determinar el número óptimo de clases
K para que la distribución se asemeje a una normal. La fórmula es K igual a 1 más 3322 por el logaritmo de n. No se asusten por la matemática, lo importante es el concepto. Buscamos agrupar los datos de manera que no perdamos información relevante, pero que sea legible. Calculamos el rango, la diferencia entre el mayor y el menor, y luego la amplitud del intervalo dividiendo el rango para K. Es crucial que entiendan la diferencia de los perfiles epidemiológicos según la geografía. La bioestadística descriptiva aplicada a la APH en Ecuador debe considerar la diversidad del país. Las causas de morbilidad que llenan las tablas de frecuencia en una base operativa de la Amazonía van a ser muy diferentes a las de Quito. En la Amazonía tendrán una alta incidencia de ofidismo o enfermedades vectoriales, mientras que en Quito dominará el trauma cinemático y la patología cardiovascular. Por tanto, ustedes deben adaptar sus instrumentos. Si trabajan en Manabí, su tabla debe tener categorías específicas para sospecha de dengue, porque en 2024 hubo un repunte de más de 48,000 casos. Si trabajan en la Simón Bolívar, deben desagregar el trauma en moto, auto y atropello, porque la cinemática y el consumo de recursos varían drásticamente. La presentación de estos datos es tan importante como su cálculo, y aquí nos regimos por la normativa APA 7. Hay reglas de oro. Las tablas deben tener numeración y título claro. Y escuchen esto. En APA 7, las tablas solo tienen líneas horizontales en el borde superior, inferior y debajo de los encabezados. Está prohibido usar líneas verticales para separar columnas. Eso se ve sucio y poco profesional. Los gráficos también tienen su ciencia. Usamos histogramas con barras pegadas para variables continuas, polígonos de frecuencias para comparar dos distribuciones, como los tiempos de respuesta de este año versus el anterior, y ojivas de Galton para visualizar percentiles acumulados. Quiero enfatizar la utilidad práctica de esto con el concepto de inteligencia sanitaria. La construcción de tablas no es el fin, es el medio. Sirve para justificar recursos. Un director no les va a dar presupuesto por lástima, se los va a dar si le muestran que la frecuencia absoluta de traumas subió y la tendencia es creciente. Sirve para la mejora continua de calidad. Si su histograma de tiempos de respuesta está desviado hacia la derecha, es decir, hacia tiempos largos, tienen la evidencia para justificar la reubicación de las ambulancias en puntos de espera estratégicos, basados en geolocalización, y sirve para la vigilancia epidemiológica activa. Ustedes son el termómetro de la calle. Detectar un aumento en la frecuencia de dificultad respiratoria en un barrio específico puede alertar sobre una fuga de gas industrial o un brote infeccioso horas antes de que los pacientes colapsen la emergencia del hospital. Para ir cerrando, tengan cuidado con los errores comunes y sesgos que invalidan todo su trabajo. Uno muy común son los intervalos superpuestos. No pueden definir clases como de 10 a 20 y de 20 a 30. Si llega un paciente de 20 años, ¿dónde lo ponen? Queda en el limbo. Deben usar límites reales o notación de intervalos semiabiertos. Otro error grave es la amplitud inconsistente. Hacer un intervalo de 5 y otro de 10, lo que distorsiona el histograma. Y cuidado con la interpretación. No confundan porcentaje con tasa. Decir, la tasa de accidentes es del 30%, está mal dicho. Eso es una proporción. Una tasa necesita un denominador de tiempo y población, como 30 accidentes por cada 100,000 habitantes al año. Y eviten la falacia ecológica. Asumir que porque el grupo de 20 a 30 años tiene más trauma, todo paciente joven que vean será trauma. Tampoco caigan en el sesgo de selección de analizar solo a los pacientes trasladados y olvidar a los que atendieron en sitio o a los fallecidos, porque eso subestima la carga real de trabajo. Para asegurar la calidad del dato, les propongo usar listas de verificación o checklists. Antes de entregar el turno, validen sus formularios 002. ¿Son legibles los signos vitales? ¿Está completo el campo de edad y sexo? ¿Coincide el relato clínico con el código CIE-10 que pusieron? ¿Está clara la georreferenciación? Recuerden que legalmente el formulario 002 es su respaldo y estadísticamente es la base de la política pública. Ustedes interactúan con herramientas específicas como el sistema CIBE Alerta del Ministerio de Salud. Deben saber qué patologías de su tabla activan una notificación obligatoria inmediata, como el sarampión o una intoxicación por metanol.
Aunque aprendemos a calcular a mano por didáctica, en la vida real usarán Excel o SPSS. Aprendan a usar funciones como contar.ci para frecuencias absolutas y frecuencia para datos agrupados. En conclusión, jóvenes, la bioestadística es la herramienta que permite al tecnólogo en emergencias médicas elevar su práctica de un oficio técnico a una verdadera profesión científica. Cada dato que ustedes registran en esa ambulancia, cada casilla que llenan correctamente en el formulario 002 y tabulan después, es una voz que se suma para describir la salud de su pueblo y exigir, con evidencia dura, la atención que merece. Dominen la tabla de frecuencias y dominarán la realidad de su servicio. Muchas gracias por su atención, revisen la bibliografía en la plataforma y prepárense para el taller práctico.